Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todas y todas a esta actividad organizada por la Universidad de Magallanes a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, hoy donde tenemos el agrado de realizar la presentación del libro Los portugueses en Magallanes, obra realizada por el doctor y cónsul honorario de Portugal, don Matías Vieira Guevara. Para dar inicio a esta actividad, queremos dejar con ustedes a nuestro vicerrector académico, doctor Manuel Manrique Figueroa, a dirigirse a todos los presentes. Sí, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer para mí estar aquí y saludar al señor cónsul de Portugal. Un saludo ahí al profesor Mayorga y a nuestro director de ediciones editoriales, el doctor Barrientos. Nos complace enormemente como universidad regional y como editorial de la Universidad de Magallanes ser parte constitutiva de este evento especial que significa el lanzamiento del libro Los portugueses en Magallanes y que es de autoría del doctor Vieira. Del destacado pediatra, también investigador, afanoso y apasionado, siempre llamado a ampliar los horizontes intelectuales de la comunidad. El libro que nos convoca constituye un trabajo serio y sistemático que revisa la influencia lusitana desde la llegada de Hernando de Magallanes a nuestras costas hasta los aspectos más contemporáneos de dicha inmigración. Sin duda que el autor, en virtud de sus orígenes portugueses, sabe imprimir a su investigación el fervor efectivo que implica la búsqueda de respuestas. Los lectores de estas y otras latitudes encontrarán en sus páginas un fragmento cada vez más vivo de nuestra historia y que nos hace entablar puentes entre las lejanas inmigraciones y nuestro sentido del futuro. En estos tiempos particularmente difíciles, donde las comunidades se han visto en la necesidad de mermar el sano ejercicio de la comunicación y el noble propósito de las relaciones humanas, iniciativas como este libro adquieren un nuevo protagonismo en nuestras preocupaciones. Nuestro Premio Nacional de Historia, don Mateo Martínez Vero, señala a propósito de este trabajo: Matías Vieira ha sabido manejarse con notable habilidad, sorteando así con el éxito el riesgo de ser un tenido por un mero repetidor de dichos y escritos ajenos, pues la relación correspondiente está hecha con originalidad, a veces muy ocurrente, con castizos lenguaje, elegante y ameno estilo. Estas consideraciones cobran aún mayor relevancia cuando el autor, metido en lleno en la investigación, ha conseguido recoger información novedosa, por desconocida en algunos casos u olvidada en otros, con lo que se reitera, la exposición no pierde interés y mantiene la atención del lector. De esta manera, a vía ejemplar, lo acontecido entre los lusos arribados y los que se quedaron en Magallanes asume en mucho el carácter de una crónica histórica digna de ser conocida y así conforma una aportación valiosa a la historia social de la región magallánica. De esta manera, asistimos también a una proeza de un pueblo navegante que llega hasta nuestros confines y su ímpetu vuelve a cobrar vida en las páginas de Matías Vieira. Doctor Vieira, un saludo afectuoso también de nuestro rector, lo felicita por esta gran obra, así que muchas gracias por tenerlo aquí en nuestra casa de estudio, digo virtualmente, sea bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Manuel Manríquez Figueroa, vicerrector académico, de vinculación con el medio de la Universidad de Magallanes. Y a continuación queremos dejar con ustedes al académico de nuestra universidad, Marcelo Mayorga, quien nos va a realizar la presentación del libro que hoy estamos presentando del doctor Matías Vieira. Marcelo, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Ricardo. Sí.
Ya. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. En primer lugar, agradezco al autor, Matías Vieira, por la consideración de mi persona para presentar este libro, ¿ya? Los portugueses en Magallanes. Consabida es la característica conformación poblacional de Magallanes, compuesta de diversas corrientes migratorias, partiendo por la primigenia presencia de los primeros habitantes o pueblos originarios, y luego, a contar del siglo XIX, la llegada de gente venía desde diversos sectores de Chile, destacando Chiloé, Valparaíso, y posteriormente la llegada de contingentes humanos provenientes desde diferentes lugares de Europa, destacando España, Gran Bretaña, Croacia, Suiza, Alemania, Italia y, por cierto, Portugal. Como bien indica quien escribió el prólogo del texto, el historiador Mateo Martinich, respecto de los portugueses y su huella en la historia de nuestra región, esta nación ha sido protagonista directa de momentos tan importantes y señeros como la primera circunnavegación del globo terráqueo, y poco menos de 4 siglos después de los prolegómenos de la industria ganadera ovina en Patagonia, sin dejar de mencionar que la región y la provincia aluden también a la presencia de Portugal. De modo tal que la frase que recoge Matías Vieira al finalizar el libro, pocos pero significativos, ya adquiere verdadero sentido cuando uno tenga, o para cuando tengan la oportunidad de leer el texto. Quisiera destacar en primer término la facilidad de escritura, de redacción por parte del autor, lo que realmente ayuda a que el texto pueda ser leído fluidamente, muy fácilmente, sin tener que desandar en la lectura como suele a veces ocurrir en algunos textos, virtud que seguramente comenzó a desarrollar o a demostrar en las aulas donde pudo nutrirse de la experiencia y talento de Roque Esteban Escarpa. Él debe saber muy bien, ¿ya? Debe tenerse en cuenta que la profesión del autor está vinculada a la medicina, ya se ha dicho, y aun cuando tiene formación en el área artística, Vieira, sin poseer estudios relativos a la disciplina historiográfica, sortea esto con gran habilidad y oficio, ¿ya? Y cumple el objetivo que se autoimpuso, de modo tal, y a pesar de la circunstancia de que hay varios aspectos que han sido ampliamente tratados, ¿ya? Según el mismo autor nos refiere, particularmente lo digo respecto de lo dicho en el capítulo 1, ¿ya? Supo igualmente construir una obra escrita original, profundizando en ciertos aspectos poco tratados y, según veremos, dando a conocer una amplia gama de nuevos antecedentes que vienen a revalorizar la presencia portuguesa en la historia patagónica. Las y los lectores se encontrarán con un texto de aproximadamente 140 páginas que consta de 3 capítulos, los que a su vez se encuentran subdivididos respectivamente en 6, 7 y 5 subcapítulos. Estos son los que vinieron, hicieron historia y se fueron, los que vinieron y se quedaron en la historia, y finalmente el reencuentro con Magaláes. El primer capítulo indaga y profundiza en la presencia de algunos portugueses presentes en grandes expediciones, partiendo por supuesto por la comandada por Magallanes, y dedicando también su atención, ya solo en la medida que las fuentes lo permiten, ya respecto de la presencia de otros anónimos portugueses que seguramente participaron en navegaciones ultramarinas, como la de Pedro Sarmiento de Gamboa o la de los hermanos Nodal. Esta última, quizá para quienes no esté tan familiarizado con la historia regional, ya es algo desconocida, pero entre sus aportes está en haber sido la primera circunnavegación europea de la isla de Tierra del Fuego, y que en el año recién pasado se cumplieron 400 años. Lo realizado por el doctor Vieira en este capítulo me hace recordar el libro de Harry Kelsey, El viajero accidental, los primeros circunnavegadores en la era de los descubrimientos, ¿ya? Donde la intención del autor es rescatar la figura de una serie de epígonos navegantes eclipsados por los logros o el protagonismo de otros personajes o viajes más conocidos, ¿ya? De algún modo, ¿ya? Lo que
pude leer en el capítulo 1, insisto, me hace recordar el texto de Kelsen, ¿ya? Y es un gran mérito del doctor Vieira, ¿ya? No queriendo extender más respecto de este apartado del capítulo 1, quisiera destacar las líneas dedicadas a la figura de Nuno da Silva, como dice el doctor Vieira, que no era un rehén cualquiera, ¿ya? Personaje notable, quien representa la importancia del conocimiento náutico en aquel periodo de la historia universal, fines del siglo XV y siglo XVI, espacio temporal donde los portugueses eran seguramente the right men, ¿ya? Los hombres correctos, ¿ya? Nuno da Silva es un ejemplo, ¿ya? Sin embargo, fue secuestrado por Drake, por lo tanto, no estuvo en el lugar correcto, ¿ya? Pero sí fue un personaje muy importante, ¿ya? Por el conocimiento que permitió los logros de Drake. De hecho, tenía apuntado un mapa que cita el autor, un mapa de Martínez de 1591 que dice: canal descubierto por Nuno da Silva, piloto portugués de Franco Drache, ya, de piloto portugués de Francis Drake, que es el que acabo de eludir. Me salto el capítulo 2 y paso al capítulo 3, el cual versa sobre la percepción de la figura del navegante portugués Magallanes por parte de sus connacionales. El autor concluye que lo cierto es que Magallanes nunca traicionó a Portugal, sino al contrario, Portugal traicionó a Magallanes, y al respecto nos aporta una novedosa mirada de la vida de este personaje, más allá de lo que suele señalar los textos, el tema del rechazo por parte del rey Manuel I de Portugal, lo que lo hizo solicitar apoyo en la corona española, ¿ya? El autor aquí argumenta muy bien su tesis, haciendo gala de su buena pluma, apoyado los poetas Luis Vaz de Camões y Fernando Pessoa, nos explica aquí el trabajoso proceso reivindicatorio de la figura de Magallanes. Mención especial son las series de antecedentes que otorga respecto de las actividades llevadas a cabo en Santiago y en Punta Arenas en el año 1920, con motivo de la conmemoración de los 400 años del paso del Lusitano por el estrecho que hoy lleva su nombre. Dedica también varios párrafos a la visita del presidente Mario Soares, ¿ya? Donde amenamente nos da cuenta de una serie de aspectos novedosos y otros anecdóticos, por ejemplo, y sin querer adelantar mucho a los lectores y lectoras, aquel relativo al monumento localizado en el centro de nuestra plaza de armas. Finalmente me referiré al capítulo 2, los que vinieron y se quedaron en la historia. Este acápite considero que es un gran y real aporte para la historia de nuestra región, pero me refiero a la historia del tejido social magallánico, lo que podemos denominar la historia social, ¿ya? Donde, por ejemplo, ¿ya? O a través de la Sociedad de Beneficencia Portuguesa, ¿ya? El autor, ¿ya? Logra plasmar o destacar este aspecto muchas veces no tratado por la historiografía tradicional. Por cierto que el autor refiere antecedentes del epítome del inmigrante portugués que es José Nogueira. Sin embargo, ya, a mi juicio, el real aporte y protagonismo se lo llevan aquellos y aquellas, ya, personas que llegaron a instancias de Nogueira o bien en la segunda oleada de inmigrantes a contar del tercer lustro del siglo XX. Aquella inmigración solapada, gota a gota, como la llama el autor. El autor logra recopilar valiosa información familiar, recogida directamente de los descendientes de los primeros arribados a Magallanes. Y es en medio de estos relatos donde es posible escudriñar información, noticias, anécdotas, etcétera, que nos retrotraen de algún modo a aquella época y nos hacen valorizar, revalorizar el esfuerzo y legado de nuestros antepasados. Notable es también la sección dedicada al gobernador, hijo de padre portugués, Francisco Sampaio, ya, quien ejerciera aquel cargo entre 1880 y 1889, quien según nos cuenta Vieira, había sido relegado originalmente a Magallanes por cuestiones políticas, esto en 1858, finalmente por diferentes avatares, no quiero nuevamente hacer un spoiler acá. Sampaio llega a Perú, donde se casa con Rosario Vega, con lo que en las vueltas de la vida
hacen que nuevamente retorne a Magallanes en 1880, pero esta vez en calidad del gobernador. Ya es notable esta parte del texto y ahí esta parte de la vida de Sampaio, ¿ya? Por ahí, entre los papeles comerciales de Nogueira, que se encuentran en el Museo Regional, hay una carta de Juan Leoni, ¿ya? que era el agente de José Nogueira, de sus asuntos comerciales en Montevideo. ¿Ya? Y en esta carta, datada el 27 de agosto de 1883, apunta lo siguiente, va a ser de mucho interés del doctor Vieira. Le dice Leoni, por un encargo que le había hecho Nogueira, dice: en el paquete rotulado hallará usted la música pedida por la distinguida señora doña Rosa Sampaio. Sírvase decirle que la romanza Jugar con Fuego me ha sido imposible encontrarla en todos los almacenes de música. En lugar de lo pedido, le he comprado otra que considero igualmente muy bonita. ¿Ya? En otra carta que aparece 2 días después, aparece incluso un listado de las canciones que le habría comprado Leoni a la señora de Sampaio a través de Nogueira. Por lo que se ve, Nogueira siempre estaba muy bien conectado. También dedica línea a los portugueses malos, ¿ya? Como José Díaz, ¿ya? O José Lobos, este último involucrado en problemas de violencia intrafamiliar. En ese sentido, el diario La Prensa Austral es rico, el Magallanes, en antecedentes de este tipo. Menciona usted también a un tal Joaquín Almeida, ¿ya? Me sonaba este nombre, en alguna parte lo había oído, y justamente buscando entre mis apuntes ayer, a propósito de los mensajes que nos habíamos intercambiado, este Joaquín Almeida aparece también mandándole una carta a Nogueira desde Buenos Aires. Seguramente era otro de sus agentes o de sus amigos, de hecho lo trata como amigo y hermano, y le dice que le vuelve a insistir a Nogueira: por favor, amigo, envíeme las pieles de chinchilla y los quillangos a Buenos Aires para la esposa del ministro de Portugal. Esto es en agosto de 1886, insisto, con el tema de las conexiones que tenía Nogueira. Tornando la idea del rescate del tejido social magallánico, a través de los testimonios familiares, el autor recoge, entre otros relatos, los descendientes de la familia dos Santos Gómez, Santos Sousa, Fortes Lima, Gómez Furtado, Rendol Tavares, Vicente Rita, Vieira da Cuñá, ¿ya? El dato sobre el árbol de la Plaza de Armas o aquel relativo a la calle Maestranza en Santiago realmente son muy novedosos para mí, lo encuentro notable. Ya el lector podrá saber a qué me refiero. Hay varios apellidos acá que yo no tenía la menor idea que eran de origen portugués, y otros nombres que también en mi infancia ligada al campo también siempre lo escuchaba nombrar. Por ejemplo, la familia Forte, siempre ligado al tema del amance de caballo, ya, y tampoco, culpando mi ignorancia, no sabía que era de origen lusitano. Nuevamente aquí me recuerdo con otro notable texto, poco conocido, regional, que se llama Historia Viva o Ritual de la Memoria, de Sandra Rogel, que fue editado en el año 2002 por la Biblioteca Pública 47 Oscar Biel, donde se recogen una serie de relatos de vida de magallánicos y magallánicas de diferentes localidades, y donde, igual que el trabajo del doctor Vieira Guevara, permiten acceder a datos e información que difícilmente quedan plasmados en los documentos oficiales. Ya, por lo tanto, siempre es un mérito el rescatar esto de utilizar la historia oral. ¿Ya? Pues bien, quisiera tomarme la libertad de mencionar algunos recuerdos personales que han venido a mi mente gracias a la lectura de este texto y las imágenes contenidas. ¿Ya? Por lo demás, otro aporte del libro, ya que muchas de ellas provienen de archivos personales de familias de los descendientes portugueses. ¿Ya? La poetisa estadounidense Emily Dickinson dijo alguna vez: no existe mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. ¿Ya? Frase muy atingente para la materia que nos convoca, sobre todo si hablamos de portugueses, hablamos de embarcaciones y hablamos de viajes, hablamos de mar. ¿Ya? Recuerdo el año 2006, cuando el profesor Mateo Martínez, a cargo de la asignatura Historia Regional, que fue el último año que hizo clases, organizó una salida a terreno que nos llevó a todos los estudiantes
de la carrera de Pedagogía en Historia por lugares en torno a la costa nororiental del Estrecho, ¿ya? Lo que ustedes están viendo acá a mi espalda, ¿ya? Y pasamos por Cabo Negro, por la refinería San Gregorio, pasamos a Posesión, campamento de NAP en Posesión, y llegamos hasta Punta Dúngenes. En ese contexto tuvimos la oportunidad, junto a los demás compañeros y compañeras de la carrera, ¿ya?, de visitar aquel cerro que hace 500 años hubiera Joao Carvalho, ¿ya? Mismo escenario en el que aparece retratado el autor con el profesor Martínez en una de las imágenes del texto. Usted también dedica páginas a la Escuela Portugal, ¿ya?, establecimiento en que mi padre, profesor, ejerció como inspector general entre el año 1998 hasta 2013. Oportunidad que igual aprovecho de saludar a la señora María Angélica Dolens, a quien también conozco, ¿ya?, de quien el autor pudo obtener valiosa información. A propósito de la familia Vicente, a mi más temprana mayoría de edad, ¿ya?, por ahí por el año 94-95, y por espacio de 1 año y medio, tuve la posibilidad de trabajar en la completación de la construcción de la ruta CH255 hasta Monte Aymon, y también en aquella que el empalme que lleva hacia la Primera Angostura, ¿ya? Y hasta la lectura de este libro, vuelvo a confesar, no sabía que el apellido Vicente era de origen portugués, ¿ya? Y nuevamente agradezco la misión que se me encomendó, porque de verdad que he aprendido muchos aspectos de la historia magallánica que no conocía, ¿ya? Finalmente, felicito al doctor Vieira por la excelente faena realizada, y no me queda más que recomendar la lectura de su libro a todos quienes tengan interés por conocer la historia de Magallanes, y con especial atención, por cierto, lo leerán aquellas personas descendientes de portugueses y portuguesas. Culmino con la frase recogida por el doctor Vieira del discurso dado por Alberto de Oliveira en 1920, y que bien caracteriza a la nación de Portugal. Una nación bañada por el mar nunca es pequeña, puesto que todo el mar es su tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos esta notable presentación del profesor Marcelo Mayorga. Le agradecemos también y claramente compartimos muchas de las cosas que él señala con respecto a la falta de conocimiento que tenemos algunos magallánicos en relación al legado de los portugueses y lusitanos acá en nuestra tierra. Así que por eso es importante también este libro. Y a continuación queremos dejar a don Matías Vieira Guevara, a quien voy a leer su biografía. Es chileno y portugués, médico cirujano, titulado de la Universidad Católica de Chile. Después de haber sido médico general de zona en Mafil, se especializó en pediatría en el Hospital San Borja Riarán. Se radicó en Punta Arenas hace 36 años, ejerciendo meritoriamente su profesión, liderando por 4 periodos la Sociedad Chilena de Pediatría, filial Punta Arenas, en calidad de presidente, e integrando el directorio de la misma en forma casi permanente desde 1984 hasta el año 2012. Ejerció docencia en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Magallanes durante 4 años. Por 7 años integró la directiva del Colegio Médico Regional de Punta Arenas. Fue jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Regional entre el año 2002 y 2004, y desde el año 2009 es el encargado de la Unidad del Patrimonio Cultural de Servicio de Salud Magallanes. Inquieto, polifacético, incorregible, en Punta Arenas integró varios grupos de teatro entre 1985 y 1997. Fue coordinador regional del Festival Mundial de Teatro de las Naciones ITI en el año 1993 y conductor de Retratos, programa televisivo que obtuvo el premio APES a la mejor producción regional en el año 1994. Ha publicado artículos tanto pediátricos como de historia médica en las revistas chilenas de pediatría, Megazine El Estetoscópico, Revista de Pediatría de Estonia, Revista Chilena de Infectología, Anales de la Historia de la Medicina y de la revista Sofía Austral de la Universidad de Magallanes. Fue comentarista de la Radio Divina y Polar de Punta Arenas y columnista de la Prensa Austral. Actualmente colabora con este último medio en el suplemento dominical En el Sofá, con artículos históricos
de medicina regional y de la presencia portuguesa en la región de Magallanes. Tiene 4 hijos y 5 nietos, todos magallánicos. Desde el año 2019 es cónsul honorario de Portugal en Punta Arenas, y ante la conmemoración de los 500 años de la primera navegación del Estrecho de Magallanes, ha decidido escribir su primer libro. Dejamos con todos ustedes, al doctor Matías Vieira para la presentación de su libro. La verdad que estoy bastante impresionado y por no decir conmovido por las generosas palabras de tanto de Marcelo como de Ricardo. Especialmente de Marcelo, que he encontrado tantas cosas en el libro que ni yo me había dado cuenta. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Voy a hacer un par de reflexiones nomás, porque ya hablaron tanto del libro que yo creo que no vale la pena seguir dándole vuelta al mismo. No hay mal que por bien no venga. Eso es un dicho muy antiguo, pero desgraciadamente en este caso el mal es tan grande que el bien que se produjo es bastante ínfimo. Esta gran pandemia que ha traído tanto dolor al mundo entero me ha obligado a recluirme en la casa. He tenido tiempo de terminar este libro, que hacía mucho tiempo que lo estaba tratando de hacer, pero como médico y que trabajo en 2 hospitales tenía bastante poco tiempo, pero ahora como la pandemia, gracias a un decreto presidencial, nos mandó a los adultos mayores a hacer teletrabajo, he tenido bastante tiempo, como repito. Y si no hubiera sido por eso, no hubiera capaz que no hubiera logrado presentar el libro ahora, cuando todavía tiene cierta actualidad por el paso de Magallanes. Y no puedo decir que afortunadamente, teniendo en cuenta la magnitud de la pandemia. Mi primer agradecimiento, como se estila, es a mi grupo familiar, por la paciencia. En mi casa siempre hay mucho ruido porque vivo con mi esposa y con un hijo de 13 años, los demás están grandes y tienen su propia familia. Él es muy inquieto, bullicioso, además hay 2 perros bulliciosos, y sin embargo he logrado avanzar en el trabajo. Y cuando detengo el trabajo, entonces nos encontramos y disfrutamos la alegría de estar juntos y me puedo dedicar a ellos, y me dedico a ellos, siempre puedo, pero soy un poco egoísta en eso y me dedico mucho a mi escrito. Y todos estos instantes nos han ayudado a mantenernos amorosamente unidos, pese a los largos periodos de encierro a los que nos ha obligado, y vuelvo a ella, la pandemia. La idea de escribir este libro me venía dando vuelta hace mucho tiempo, hasta que se lo comenté hace un par de años a Mateo Martinich, quien me apoyó entusiastamente. Yo creo que no hay otra palabra que lo describa. Tanto es así que el ordenamiento, los capítulos, que también resaltó Marcelo, fueron en gran parte idea de él, tanto los capítulos como los subcapítulos. Me facilitó una enorme cantidad de literatura, libros, me abrumó con trabajos, especialmente sobre las primeras navegaciones. Conversamos largo rato, y lo más importante, hemos consolidado una relación de amistad que me honra y que creo que influyó mucho en su generoso prólogo del libro. Y también en la misma línea está el historiador portugués José Manuel García, que es un prestigioso historiador, especialmente dedicado a la vida y obra de Magallanes, que nos visitó el año pasado, invitado por la Universidad de Magallanes, y como cónsul me tocó recibirlo y atenderlo. Y la verdad es que lo fui a buscar al aeropuerto y fue una amistad a primera vista, porque un hombre extraordinariamente afable, campechano, muy sencillo, muy lejos de la idea que uno puede tener de un circunspecto profesor, todo lo contrario. Y disfrutó intensamente su estadía, su par de días que estuvo en Magallanes, especialmente cuando fuimos a Bahía Fortescue, generosamente también invitados por la Armada de Chile, en la persona de
su comandante en jefe en ese momento de la tercera zona naval, el almirante Ronald Bash, que se fue hace pocos días a Santiago. Y también sospecho que esta amistad ha influido en su generoso comentario también que está al principio del libro. Y un especial agradecimiento a los miembros de la colonia portuguesa de Magallanes, lo voy a leer para que no saltarme a nadie, que me compartieron sus historias familiares, archivos, fotografías, una cantidad impresionante de cosas. Margarita Vicente Poklepovich, María Teresa Vicente Salles, Cristina Vicente Salles, que desgraciadamente ya no está con nosotros, María Angélica Dones Ojeda, Sergio dos Santos Aprá, Marianela dos Santos Gallardo, Eugenio Kovacevic Vieira, Sergio Fortes Marshall, Paulo Rendol Balich y Josefa dos Santos Ruiz. Me llamó la atención conversando con ellos, no solamente la memoria que tienen, sino que el sentimiento que tienen como de tanta ligación con Portugal. Algunos de ellos no estuvieron nunca en Portugal, ni siquiera sus padres. Y sin embargo, tienen esa cosa que viene adentro, que es lo que los portugueses llaman saudade, a pesar de que no son portugueses, son descendientes de portugueses. Que es como una añoranza, y un fervor por tratar de recuperar un bien perdido. Un poco parecido a la morriña es un poco más simple, no está tan ligada a la necesidad de recuperar. Todos ellos son coautores de este libro, todos los que me ayudaron. Quiero reconocer también a Isabel Cordeiro, que es bibliotecólogo de la Universidad de Magallanes, con quien esbozamos una traducción al portugués, que lamentablemente no llegó a término, pero que está ahí y algún día lo vamos a usar va a servir de base para emprender este trabajo bastante arduo, que es traducir un libro. Hizo un esfuerzo bastante notable, muchas horas de dedicación y en su casa, porque estaba fuera de horario cuando me hacía las traducciones. También en la prensa austral, a Mauricio González, del Departamento de Producciones, por su infinita paciencia, por mi obsesión patológica por el detalle. Eso es lo más notable que tiene la de veces que le corregí y volví a corregir hasta que salió este recién nacido. Y también a la Biblioteca Municipal de Punta Arenas, donde me encerré muchos ratos a revisar archivos, diarios, y me facilitaron todo lo que pudieron. Fueron también muy generosos. Y también hubiese sido muy difícil editar este libro sin el generoso aporte y colaboración de Ingeniería Civil Vicente, en la persona de su ejecutivo José y Diego Vicente, quienes además se comprometieron a apuntalar la edición en portugués si algún día sale. Y espero que salga, yo creo que va a salir. Y por último, no menos importante, la Universidad de Magallanes, que me hizo el honor de acogerme en su casa editorial. Y eso. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco mucho toda la colaboración, todas sus generosas palabras. Muchas gracias, don Matías, por esta presentación de su libro. Queremos mencionarle, esto usted no lo está viendo, pero sí a través de YouTube hay mucha gente que está conectada en estos momentos y que le envía bastantes saludos y queremos aprovechar también la oportunidad para nombrarlos y mencionarlos por estar acompañándonos en esta actividad. A doña Patricia Stambuk, quien dice: mis saludos, Matías, felicitaciones por este trabajo de investigación. Este saludo lo hace desde Viña del Mar. También Joaquín Vieira, también un saludo. Domingo Albín, Sergio Piña, Mario Mayans, también, buenas tardes, un gran saludo. Beatriz dice que está escuchando desde Concepción el lanzamiento de los portugueses de Magallanes y dice: felicitaciones, Matías. Mario Mayans, también felicitaciones, Matías. Udo González, buenas tardes, un gran abrazo y felicitaciones a Matías. Manolo Rex, Vieira, no Vieira, y nos hace una corrección con respecto a repente la pronunciación que tenemos. Ana María Vieira Vera, buenas tardes a todos, dice: felicitaciones al querido primo Matías Vieira. Juan Pablo Illanes, bien Matías, felicitaciones.
Margarita Vicente también, felicitaciones Matías. Karina Vera Helves, felicitaciones. Marianela Dos Santos, muchas felicidades por este gran trabajo. Alejandro Núñez, saludos desde UMAC, desde Tierra del Fuego. Buen libro, Matías. José Luis Miranda dice, felicitaciones, don Matías. Verónica Vera, por aquí, está ocupando una cuenta. Marco Fartisevich Zapunar, un saludo, doctor Matías. Muy interesante, un aporte para ir complementando nuestra historia regional. Pregunta dónde se puede adquirir el libro. Un rato más vamos a dar esa indicación. Gonzalo Garretón dice, muy entretenido escuchando a Marcelo Mayorga. Espero verte pronto en cámara, Matías. Juan Pablo Illanes pregunta si en Santiago se podrá encontrar el libro. Pancho Valdés, bien Matías, gran esfuerzo. Mariana Lichtenberg, felicitaciones suegro, dice también. Joaquín Monsalves, mutuo obrigado. Gonzalo Vázquez, Joaco, pregunta de qué editorial, para ver si se puede comprar en Santiago. Marcos Bartichevich también saluda a los portugueses que se encuentran. Manuel Rex, saludos desde tu casa, de tu hija menor y tu esposo que te quiere mucho, dice. Su esposa que lo quiere mucho. Arturo Manuel Vieira Vera, felicitaciones, Matías. Flavia Morelo, un caluroso saludo al doctor Matías desde el Instituto de la Patagonia. Y Luis Núñez Godoy, felicitaciones, Matías. Así que tenemos mucha gente conectada, mucha gente viendo. El reconocimiento a su trabajo, a este trabajo histórico. Para los que nos están escuchando y viendo desde distintos puntos del país, el libro se vende en una librería local que es Librería Marangunich, quienes sí también tienen despacho a distintos puntos del país. Así que, por lo tanto, quienes estén interesados en adquirir el libro del doctor Matías Vieira, lo pueden hacer desde este lugar. Así que, doctor, le doy la posibilidad también de despedirse de estas personas que lo están acompañando antes de dar los saludos. Sí, han sido muy generosos, a todos los conozco, son mis amigos, son mis parientes. Así que, bueno, y por supuesto hay personas como el profesor Bartisevich, otros que son voces autorizadas. Mis parientes son los mejores promotores de mi trabajo. Así que muchas gracias a todos y espero que lo lean, espero que lo disfruten. Y eso, muchas gracias por todo. Bueno, y de esta manera ponemos fin a esta actividad a nombre de la Universidad Magallanes, a través de su Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Agradecemos la disposición y participación en estas actividades que vamos a seguir realizando a través de la Universidad Magallanes, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales, donde vamos anunciando el lanzamiento de distintos libros que se están realizando en conjunto con la Universidad Magallanes. Así que tengan todos ustedes muy buenas tardes.